que yo he considerado que es el versículo central de toda la palabra de Dios. Generalmente todos los creyentes lo aprenden de memoria y llega a ser parte de su experiencia religiosa el contenido de este versículo. Y lo leyeron hace un ratico y lo van a proyectar ahora en la pantalla. Está en San Juan capítulo y versículo 16. Este versículo es la esencia del Evangelio. Aquí, con este versículo pudiéramos nosotros, si lo podemos profundizar, comprender todo lo que Dios hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Pero también el versículo tiene una responsabilidad que nos concierne a nosotros. El versículo dice, vamos a decirlo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo yo lo voy a dividir hoy en dos secciones, la parte que le corresponde a Dios y la parte que nos corresponde a nosotros. En la parte que le corresponde a Dios va a ser bien difícil hablar de ella, porque el mismo apóstol San Juan, cuando escribió esto, no pudo encontrar la palabra o las palabras adecuadas para definir lo que él quería decir. Juan estaba tratando de hablar del amor de Dios. Y hablar del amor de Dios es hablar de un término que no es común en el ser humano o para el ser humano. Los griegos, y yo no sé si Juan llegó a tener el concepto de lo que los griegos decían en su tiempo acerca del amor, caracterizaban el amor de tres maneras diferentes: amor ágape, amor fileo y amor eros o arao. El amor ágape es un amor que se desprende solamente de Dios, como un principio. El amor fileo, que también nosotros pudiéramos llamar filial, es el amor que generalmente nosotros practicamos más comúnmente, que es amamos a quienes nos aman. Pero es un amor imperfecto. Es un amor que está condicionado a los intereses personales. Yo amo a quien me ama. Y el amor eros o arao es un amor muy interesado porque está solamente motivado por la atracción física. El amor ágape, como decíamos, es un amor que está motivado por un principio. Y como es un principio, se dice que los principios no cambian, los principios no varían, los principios no se negocian o se negocian. Los principios son eternos, los principios son para siempre. Y ese es el amor que Juan estaba tratando de describir cuando habló de Dios. Y como no encontró una palabra adecuada, usó un término común para nosotros también. ¿Y fue cuál? De tal manera. Porque de tal manera. Juan no encontró la palabra. Él usó una palabra de tal manera, quiere decir, yo no sé cómo hablar de esto. Yo no sé cómo expresar este amor. Pero es un amor de tal manera. Cuando Pablo habló de ese amor, ¿qué dijo Pablo? Que el amor de Dios no se puede, ¿qué? No se puede medir. Ni su altura, ni su profundidad, ni su anchura. Algunos ven en esa declaración de Pablo la cruz de Cristo. Altura, profundidad y anchura.
Allí es donde se manifestó precisamente en la cruz el de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Un amor movido ¿por qué? Por principio, por amor. Amor ágape, un amor que no es nuestro. Nosotros no tenemos la capacidad de amar así, por naturaleza. Solamente podemos practicarlo cuando nos entregamos a Cristo y Dios comienza a obrar en nosotros una nueva vida. Un nuevo principio de amor. Dios, dice San Juan 4:8, Dios es, ¿qué cosa? La esencia de Dios mismo es amor. Él es amor. Y el amor de Dios no varía, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no está condicionado por nada. Dios ama al bueno y ¿a quién ama también? Al malo, porque Él no puede dejar de amar. Dios no ama por capricho, Dios no ama porque te portas bien, Dios ama porque Él es amor. Y ese es de tal manera. Fíjense que hizo algo que para nosotros los humanos es incomprensible. Y como es incomprensible, Dios tuvo que darnos una responsabilidad en lo que Él hizo para que su amor pueda efectuar el milagro en nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios? Ese amor de tal manera, ¿qué hizo? Dio. Y saben que una de las características del verdadero amor es que el amor verdadero se da. En las relaciones humanas, matrimoniales, generalmente nosotros esperamos que alguien se dé para darnos nosotros. Yo creo que les conté a una pareja acá hace un tiempo la filosofía que ya han cambiado, antigua, de que cuando una pareja, para que una pareja pudiese tener verdadera felicidad, tenían que darse 50-50, como decían, 50 y 50. 50 uno y 50 el otro, y hacían ¿qué cosa? Los 100, pero ya los psicólogos han creído que eso no funcionó y que no funciona, porque eso no es amor verdadero, eso es un amor interesado. Tú me das 50, yo te doy 50 y hacemos los 100. No, el amor verdadero, ¿cuánto da? 100. ¿Y cuánto espera? Nada, no espera nada. Si usted espera, ya usted está mal motivado. Usted se da por amor. Y eso es lo que es el amor. Nosotros no lo podemos compartir porque somos imperfectos. Y estamos siempre esperando sacar ventajas en nuestras relaciones. Y a veces con Dios nos pasa lo mismo. El amor que nosotros le profesamos a Dios está afectado por lo mismo. Cuando Dios me da bendiciones, cuando Dios me da todo, wow, cómo te amo, Diosito, pero cuando me da un fuetazo, cuando no estoy como yo quisiera estar, entonces Dios es malo, Dios no me quiere, y empezamos a hacer lo mismo que hace la esposa cuando ella le dice algo. Ya tú no me quieres, ya tú no me... Porque somos egoístas oigan la palabra, somos egoístas por naturaleza. El amor que Dios implantó en Adán y Eva era un amor perfecto. Pero cuando pecaron, el pecado reemplazó el amor y puso ¿a quién? El egoísmo. Y eso es lo que más tenemos nosotros, desde niños, ¿o no? Chiquiticos ya están egoístas ya. Quieren para ellos, no quieren compartir. Estamos afectados. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué es lo que dio? Wow. Eso tampoco es comprensible para nosotros. Que alguien sea capaz de dar lo más precioso que puede tener. Y acuérdense, hermanos, este concepto está expresado por Juan en términos humanos. Porque la Biblia, aunque fue inspirada divinamente por Dios, ¿quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. Pero ¿quiénes fueron los que hablaron? A nosotros, los humanos.
¿Y quiénes fueron los que escribieron? Los humanos. Es decir, que los términos que se usan en la Biblia son términos humanos para que el humano pueda comprender. Lo que estamos diciendo cuando Juan está diciendo que dio a su hijo Dios dio a su hijo, muchas veces nosotros no entendemos la profundidad de esa declaración. Y estamos limitando la idea a un concepto humano, porque no podía escribirse de otra forma. Como Juan no podía hablar del amor de Dios en los términos extraordinarios que debieran existir para el humano, que no existen, sencillamente él dijo, de tal manera. Y ahora está diciendo, ¿dio a quién? A su hijo. Nosotros tenemos que comprender lo que eso significa. Su hijo unigénito es más que lo que para nosotros es un hijo. ¿Por qué? Porque ese término de hijo unigénito nosotros lo limitamos al niñito que nació en Belén, de la Virgen María, y que creció y nació, y que eso fue lo que Dios dio. Pero estamos muy limitados en el concepto. Porque ese niñito que nació en Belén de María tenía una existencia antes de nacer de la Virgen María. Que eso fue lo que Dios dio. En función tuvo que convertirlo en un ser humano nacido de mujer. Pero en esencia era parte del mismo Dios, del Padre. Dios estaba dando parte de Él mismo. Ustedes no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. La divinidad, la Trinidad, ¿cuántos son? Y son una sola cosa. ¿Y quiénes son la divinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdense, el concepto hijo se usa para que nosotros entendamos. Pero en realidad cada uno de ellos son una esencia única, Dios. Yo lo ilustraba hoy en la clase que tenemos especial de estudio como un triángulo equilátero. ¿Un triángulo cómo? Equilátero. El triángulo equilátero, ¿cuál es la característica que tiene el triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. Equidistan la misma distancia y los ángulos son iguales. Oigan esto ahora. Ese triángulo le vamos a llamar Dios. Ese triángulo es Dios. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? No, triángulos. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cuántos ángulos hay? Ok, ¿cómo son los ángulos? Iguales. ¿Son los mismos? No son los mismos. Son iguales, pero no son los mismos. El ángulo A, dicen los que enseñan geometría, álgebra, que sea, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Son iguales, pero no son los mismos. Podemos mirar a Dios así. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se da uno de esos ángulos para cualquier sacrificio, ¿qué es lo que se está dando? ¿Parte de qué? De ese Dios, de ese triángulo. Y eso lo vemos nosotros en el libro de San Juan, cuando se empieza a describir, en el principio era el Verbo, que era como se llamaba ese ángulo en el principio. Y el Verbo era Dios. Y estaba con Dios. El Verbo. Pero en el versículo 14 dice, y aquel Verbo que estaba con Dios en el triángulo, que era Dios desde el principio, por lo tanto, ese niño que nació en Belén, ¿existía desde cuándo?
Desde un principio que no se sabe cuándo fue ese principio. Es un principio eterno. Una eternidad que hay que buscarle un nombre y se le da principio. Y entonces ahora, para cumplir una misión redentora en favor de nosotros, por amor a nosotros, porque nosotros, hay un país por ahí, que no recuerdo cuál es, que dice, la embarramos. ¿Qué país es ese? Hay un país por ahí que dice, la embarramos. La embarramos quiere decir, lo echamos a perder. Colombia. Venezuela también. Ah, pues vamos a embarrarnos todo el mundo, porque yo pienso que casi latino decir. Adán y Eva la embarraron, ¿no? Y debían quedarse aquí embarrados para siempre y perdidos. Pero Dios, de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que hizo un plan. Dio. ¿A quién dio? No, ya ustedes ven, la idea es a su hijo. Pero ¿a quién dio? Parte de sí mismo. Parte de su esencia. Jesucristo, cuando usted lee los apóstoles y lee Pablo y lee todo, dice que Él es la misma imagen de su sustancia. Él es parte del mismo Dios. Ellos forman una sola cosa. Y eso fue lo que Dios dio. Dios como que se cortó a sí mismo un pedazo. No quiero que ustedes vean esto de esa manera, porque alguna gente piensa que Dios, el término Dios es un Dios con tres cabezas. No, el ángulo tiene tres ángulos y cada ángulo son como diferentes. Cada uno tiene su individualidad. El Padre, que es para que lo identifiquemos. El Hijo, que es para que lo identifiquemos en lenguaje humano. Y el Espíritu Santo. Entonces, Él mandó al Verbo a hacerse carne para que Él pudiera habitar entre nosotros y para que Él pudiera realizar la labor de redención que Adán echó a perder. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo eso en el término, es decir, en la forma en que Juan lo percibió como una revelación de Dios, Juan está diciendo, ¿qué clase de amor? ¿Qué clase de amor tan grande, tan excelso, que dio parte de sí mismo? Ustedes recuerdan un caso en la Biblia que aparece en el libro de Job. Job era un hombre que tenía una relación con Dios extraordinaria. Y Satanás estaba molesto porque Dios lo tenía a él bendecido en todo. Y Dios Satanás le pidió a Dios que le permitiera probar a Job, a ver si era verdad que él le servía por amor verdadero o por amor fileo. Que el amor fileo es amor que me ama o interesado. Dice, él te sirve porque tú lo bendices, lo prosperas y todo. Entonces así cualquiera no. Y entonces Dios dijo, ok, te lo voy a dejar, y Dios lo probó. Satanás lo probó. ¿Y qué le hizo? Lo primero que le hizo Satanás a Job, ¿qué cosa fue? ¿Qué es lo que le quitó? Y los bienes, pero dentro de todos los bienes, ¿qué fue lo más que le dolió a Job? Los hijos. Ahí yo me imagino que se le doblaron las rodillas a Job. Le pueden quitar la hacienda, la vaca, el ganado, todo. Pero le tocaron los hijos. Los hijos. Satanás dijo, aquí sí se va a aflojar. Y Job se mantuvo, ¿cómo? Fiel. Pero todavía, Satanás le dice a Dios, no, pero todavía quiero probarlo más. Le quitó los hijos, pero todavía quiero probarlo más. ¿Qué más? No, quiero que su propia naturaleza, su propio cuerpo. Y entonces le probó su propio cuerpo y le mandó una enfermedad que ustedes ni yo sabemos lo que fue eso. Pero si fue creada por el diablo, debe ser lo más terrible que hay en enfermedades. Y es por el hecho de la molestia que causaba esa enfermedad. La molestia constante. Dice la Biblia que tenía que rascarse, ya las uñas no le servían por la picazón tan grande en todo el cuerpo, y que tenía que coger como un ladrillo, una teja, y eso echando sangre posiblemente del cuerpo, todas partes. Eso era una cosa y constante. ¿Ustedes saben lo que es la picazón? Cuando le entra la picazón es entre los dedos, los pies. ¿No le da a ustedes eso? A mí me da eso y me desespera. ¿Ustedes no le pican los dedos a los pies? Antes sí, ya no, ahora se echan algo ahí, no sé qué cosa. Pero esa picazón es terrible. Usted a veces le entra y en el zapato y usted anda caminando por ahí que no haya como... Eso es una picazoncita sencilla en el cuerpo entero.
varicela. Bueno, estaba tocando su cuerpo. Cuando el Verbo vino a la tierra, ¿qué es lo que estaban tocando de Dios? Su propio cuerpo. Es decir, que Dios no estaba dando algo, no estaba dando algo externo de Él, estaba dando parte de Él. Por eso es que ese amor es tan grande, que dio a su Hijo, dio parte de Él. Y ahora encontramos nosotros una escena en este proceso que demuestra aún más ese grande amor. Y encontramos la escena más trágica de la naturaleza humana de Jesús, cuando vino y se hizo carne para salvarnos. ¿Y ustedes saben cuál fue la tragedia más grande de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál ustedes creen que fue? La mayoría de las personas hablan de eso, cuando murió en la cruz. Pero yo no creo que fue ahí. La tragedia más grande que vivió Jesús y que vivió el Padre, que vivieron ambos, fue en el Getsemaní. De eso casi no se habla. De eso casi no se hacen movies o películas. Porque no se puede describir lo que pasó allí. Allí no se puede describir lo que estaba pasando. Allí sencillamente vemos un cuadro de un hombre que está cargando un peso que no se puede ver. ¿Qué era el peso de qué cosa? De los pecados de quiénes? De toda la humanidad. Y estamos viendo un hombre que tiene unos amigos que lo fileaban a él, pero no era un amor ágape, que le dijo, oren por mí, y oigan cómo les pidió, oren por mí, porque mi alma, eso es lo más profundo, está muy triste hasta, ¿qué cosa? Hasta que me puedo morir de lo que estoy pasando. Eso es lo que estaba diciendo, me puedo morir de lo que yo tengo dentro de mí, de lo que me está acabando mi vida. Es decir, que oren por mí a ver si no me muero. Pregunto, ¿se podía morir o no? Dice la palabra de Dios que lo que sudaba Jesús en esa ocasión eran gotas de sangre mezclada con el sudor. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso significa que la presión interna de su organismo era tan fuerte que los capilares no podían resistir que la sangre saliera junto con el sudor. ¿Qué es lo que tenía que venirle normalmente a Jesús en ese momento? Un heart attack. Y él estaba experimentando esa presión. Estaba tan humanamente afectado por eso que cuando se acercó al Padre, en 3 ocasiones le hizo una petición. ¿Cuál fue la petición? Padre mío, oiga bien eso, oiga papá, a un hijo suyo diciéndole una cosa como esa. Padre mío, si es posible, quítame esta prueba, esta copa, dice él, esta prueba. Si usted hay un hijo suyo diciéndole eso, cuando usted ve a un hijo suyo sufriendo, ¿cómo usted se desespera, no es cierto? Papi o mami, ay, no puedo soportar este dolor, no puedo. Usted se desespera, te hace cualquier cosa. 3 ocasiones. Pero él siempre añadió, Jesús siempre añadió, ¿qué cosa? Pero, ¿usted sabe lo que Jesús le estaba diciendo en un castellano muy castizo? Pero no te aflojes. Si se puede quitar esta prueba de mí, yo lo desearía, pero no te aflojes. ¿En qué cosa es que no te aflojes? No dejes de cumplir, ¿qué cosa? Tu voluntad, tu plan. En otras palabras, si hay alguna otra manera de que el plan se pueda cumplir sin tener que pasar por esto, está bien, pero si no, hágase tu voluntad. Y pregunto yo, ¿podía Dios cambiar el plan? Sí. ¿Y por qué no lo cambió? Porque de tal manera, amó Dios, que fue capaz de
no cambiar el plan en el momento más trágico del mismo Dios. Su propia carne sufriendo y pidiendo, ¿qué cosa? Sácame de esto. Sácame de esto. 3 veces. Nosotros no sabemos cómo fue esa palabra que Jesús. Nosotros leemos eso, si es posible, nos parece, pero ese momento tiene que ser tiene que haber sido el momento más histórico. Yo me imagino los ángeles todos así, miren, en silencio viendo aquella escena, el universo entero de habitantes que pueden existir en los mundos habitados, todos mirando aquel momento, porque en ese momento la salvación de nosotros estaba colgando de un hilito nada más. Que Dios dijera, yes o no. Pero de tal manera amó Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Yes. Yo quiero que tú sufras por la humanidad. Y yo sufro contigo. Y fíjense si es que Dios sufre con él o no, que hay otra escena ahora en la cruz. Cuando nosotros miramos la cruz, ya estamos mirando a un Jesús que ya está decidido a la muerte. Es como cuando usted está pasando por una experiencia de una enfermedad, pudiera ser que están descubriendo que tienen una enfermedad que puede ser de muerte, y usted no la acepta, y usted no la acepta, y no la acepta, que va, ¿cómo yo voy a tener esto? ¿Cómo va a pasar esto a mí? Y usted está en esa etapa difícil. Pero llega un momento en que ya usted dice, bueno, me tocó, y ya tengo que adaptarme, tengo que aceptarlo, y lo acepta. ¿Cambia o no cambia su vida después de eso? Que usted la acepta. Te acepta su enfermedad, acepta que tiene que sufrir, acepta que tiene que padecer. Y es otra función de la mente. Trabaja diferente y se enfrenta a ella con otra visión, con otra motivación. Cuando Jesús salió del Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué le dijo? Hey, duerman ya todo lo que ustedes quieran. Si quieren dormir, sigan durmiendo, porque ya lo mío está determinado. Ya todo está hecho, ya arreglado con mi Padre. Así que yo voy para allá, a lo que venga. Por lo tanto, ya lo que vino, lo que le hicieron, clavos, espinas, gatigazos, ya para él eso no era nada. Lo más difícil para él fue acá, tomar la decisión. Y cuando estaba allí sufriendo en la cruz, Jesús dijo una frase que tú ni yo podemos profundizar, comprender en toda su cabalidad. ¿Cuál fue la frase más trágica que Jesús dijo en la cruz? No fue consumado es. No fue perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre mío, ¿por qué? ¿Qué cosa? Me has abandonado. ¿Usted sabe lo que eso estaba? ¿Usted sabe qué clase de dolor tiene que haber experimentado Jesús en ese momento cuando Jesús dijo, Padre mío, lo único que él tenía, porque los discípulos andaban desbandados, todo el mundo lo había rechazado, Judas lo había entregado, la gente se burlaba de él, los que inclusive habían recibido el beneficio, nada, allí no había nadie. La pobre María allí mirándolo con dolor, era una escena que Jesús no tenía nada prácticamente, nada más que en el Padre. Y en ese momento él dijo esa frase, y usted no sabe lo que pasó ahí. ¿Por qué dijo esa frase? Pregunto, ¿lo abandonó el Padre realmente? ¿Y por qué lo dijo? Lo dijo porque el Padre en ese momento no estaba mirando a Jesús. El Padre lo que estaba mirando era la carga de pecado que Él estaba cargando sobre sí y esa humanidad impía que estaba crucificándolo. Y dice la inspiración que el Padre ocultó su rostro para no ver eso. Y como el Hijo tenía una conexión con Él, cuando ocultó el rostro, Él dijo, Padre, como diciendo, ¿por qué me abandonas ahora? ¿Por qué tú miras tu rostro? ¿Por qué no estás mirando lo que estoy haciendo? ¿O no estás aceptando lo que yo estoy haciendo? Porque recuerden, Jesús tenía que morir en la cruz y Dios tenía que aceptar su sacrificio para que ese sacrificio pudiera realmente suplir la necesidad de la redención del hombre. Si el sacrificio ese no se hacía en la forma correcta, podía ser en vano. Por eso fue que cuando finalmente Jesús recibió la confirmación de su Padre, Él usó la palabra esa que ustedes dijeron. ¿Qué cosa? Consumado es. Ya está dicho ya. Ya está todo arreglado, todo está aprobado.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una división de ese texto que pudiéramos pasarnos toda la mañana hablando de ella, pero quiero llevarlos a la segunda parte del texto. Que esa parte ya no es con Dios, esa parte es conmigo y contigo. ¿Qué dice ahí? Para que todo aquel, ¿quién es aquel? Nosotros no. No. Espérense. Para que todo aquel que en él crea, ¿quién es aquel? No, todos no. No. Todo aquel soy yo. Olvídense de los demás. Todo aquel soy yo. Usted tiene que identificarse con esto como algo personal con usted. Dios hizo eso por usted. Generalmente miramos acuérdense, la salvación no es corporativa. Nunca ha sido corporativa la salvación. Dios la hizo corporativa para todo el mundo, pero Dios quiere salvarte a ti, individualmente. Y si hubiese sido necesario que Jesús viniera por ti solo, eso tú no lo vas a creer. Tú no vas a creer eso. Tú no lo vas a creer. Que todo eso se hubiese hecho por ti solamente, tú no lo vas a creer. Yo sí lo creo porque el amor de Dios el principio del amor de Dios no hace acepción ninguna. El principio del amor de Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario, aunque sea por una sola persona. ¿No lo han hecho los marines que para salvar un hombre sacrifican un comando de eso completo para salvar un solo hombre? Porque para ellos ese hombre tiene un valor extraordinario. Y mueren a veces hasta 10 personas para salvar un hombre. Y eso no es película, eso es verdad que pasa. Se arriesgan todos esos hombres porque la vida de ese hombre tiene un valor tremendo para todo ese equipo. Por eso es que Dios, por tu vida, hubiese sido capaz de arriesgarlo todo para salvarte a ti. Dios incluyó a todo el mundo, pero el plan es contigo. Dios te ama a ti. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por ti. No te veas como un círculo grande de gente y tú estás metido en ella. No, eres tú solo. Y para que todo ti o mí, que en él, ¿qué cosa? No sé qué. Dios hizo su parte y la hizo bien, ¿no es cierto? Ahora viene la parte mía, la parte tuya. ¿Cuál es la parte mía ahora? ¿Cuál es la parte tuya ahora? Creer lo que Dios hizo por mí. Creer en el amor de Dios. Creer que ese amor fue una realidad y que costó lo que costó. Y al creer en eso, Dios me garantiza y me asegura, todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Crees eso? ¿Cómo se llama ese creer? ¿Cómo se llama ese creer? Ese creer se traduce por fe. Ese creer es fe. Fe. No es un creer nominal. Yo tengo aquí unas notas que quiero compartir con ustedes porque me detuve un poquito a analizar este concepto de creer y de lo que es la fe. Este creer se traduce como fe. No es un creer nominal. Y voy a poner esta definición aquí, donde dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que rehúsa obedecer, oigan la palabra, el que rehúsa obedecer no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Creer y obedecer, tener fe y obedecer, ¿cómo marchan? De la mano, forman parte de una sola cosa. Creer y obedecer. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa obedecer, está diciendo, el que rehúsa creer, en otras palabras está diciendo, el que obedece al Hijo de Dios, ¿qué tiene? La vida. Y el que no lo obedece, entonces la ira de Dios será sobre él. Dice el versículo Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio poder o potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pero debemos entender una cosita importante en este análisis. Que creer en el sentido general no es lo que Dios espera. Porque hay un versículo en Santiago 2:19 que dice, para que nos despertemos un poquito, que tú crees que Dios es uno, bien haces, pero dice, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que creer así, flat, llanamente así, no es suficiente. Porque creer en una forma así, sin que tenga un compromiso, eso sencillamente es un estado mental de la mente. Usted cree algo que usted no puede negar. Porque las evidencias son tantas que usted no puede decir que no. Al punto, ¿quién no dice que no? El mismo diablo. Los demonios no pueden decir que Dios no es real. Y más bien le tienen temor. Porque saben que eso es real. Pero ese creer salva. Creer que Dios existe salva. La mayoría de la gente cree que Dios existe. Algunos lo aceptan o no lo aceptan. Pero creer que hay un Dios en el cielo. Y usted le pregunta a la gente, vamos a la iglesia, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo no necesito la iglesia, pero yo creo en Dios. ¿Y ustedes creen que por creer así nominalmente ya es suficiente? Cuando dice, para que todo aquel que en Él cree, está estableciendo un compromiso de fe y obediencia. Porque Dios demostró ya su parte. Ahora me toca a mí demostrar la mía. Y lo que Dios está pidiendo es todo o nada. Porque ¿cuánto dio Él? Lo dio todo. De tal manera amó y de tal manera yo debo obedecer y creer o tener fe. Ahora noten esto. La fe, ¿qué cosa es? Según la Biblia, Hebreos 11. Esta versión me gusta, dice aquí, la fe, Hebreos 11:1, la fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Y oigan esta declaración. La creencia es una disposición mental de aceptar un hecho como verdadero basado en buenas razones. Cuando usted le presentan hechos y buenas razones para creer, ¿usted qué cosa hace? Cree. Pero esa no es la creencia basada en buenas razones, que aquí está hablando. Si un amigo, esta ilustración la organicé de esta manera. ¿Puede ponerme el video del Lamborghini? Si un amigo le dice a usted tiene un amigo que le dice, oye, me compré un Lamborghini. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso no es espagueti ni es... Eso es un carro. Algunos pudieran pensar que es como fettuccini de eso o cualquier cosa. Ese es un Lamborghini. Esos carros tienen un precio que diseñarlo. Estamos hablando de millones. Yeah. El amigo suyo le dice, oye, me compré un Lamborghini. Y desde que le dice eso, ¿usted qué debe pensar? Amigo de él. Usted se pone a pensar, ¿será verdad o será mentira? Pero usted va a pensar inmediatamente que es mentira porque su mente empieza a reaccionar, a analizar y dice, puede ser porque él es técnico de la NASA, científico, así que y tiene una cadena de hoteles de lujo en Las Vegas. Ya usted dice, ok, ese él lo puede hacer sin ningún problema. Es decir, que automáticamente su mente dice, cree lo que le dice, porque su lógica le indica que es posible. Hay evidencias. Pero ese mismo amigo, pásame la otra vista ahora. Ese mismo amigo, pásame la vista por favor. Le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un pastor alemán que parió un perrito. Pero ese perrito, yo no sé qué pasó, empezó a crecer y pásame la otra vista. Y miren lo que se convirtió el perrito ese, es un elefante.
Ese es el mismo amigo que le dijo anteriormente lo del Lamborghini y usted lo creyó. Ahora le está diciendo otra cosa, el mismo amigo. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque dice que es imposible. ¿Por qué? No tiene coherencia. No cabe en mi mente. Eso no cabe en mi mente. Eso yo no puedo asimilarlo. No hay una lógica para que mi mente procese eso. Ok, ustedes saben lo que les quiero decir. Que la fe es eso. La fe es creer lo que su mente, lógicamente, no puede aceptar. Pero no de parte de su amigo, de parte de Dios. A lo mejor usted dice, mi amigo está loco, está quemado diciendo eso. Pero si se lo dice Dios, ¿cómo? Si se lo dice Dios, si se lo dice Dios y su lógica no lo puede asimilar. Porque usted generalmente cree lo que la lógica le indica que es aceptable, pero Dios le está diciendo cosas y quiero que sepa que la Biblia está llena de declaraciones fuera de lógica, ¿sí o no? Y por eso la gente no quiere creer en Dios, porque dice, ¿qué es eso? Que el mar se abrió y que la gente pasó y que cayó esto y que cayó lo otro y que pasaron y que un hombre se cayó en el mar, que lo tiraron y vino un pez, se lo tragó y un pescado grande y después lo vomitó. Y todo ese gelengue, la gente, para ellos eso es imposible. Porque no hay qué cosa para ellos. Eso hay que aceptarlo, ¿por qué? Por fe. Que dieron la vuelta a una ciudad amurallada con unos muros que no lo tumbaba ni una catapulta de los tiempos aquellos y le dieron 7 vueltas a la ciudad y de pronto en la última vuelta ¡boom!, se cayeron todos los muros aquellos. Eso es fantasía épica de los tiempos bíblicos. Porque lo que usted no encuentra en la lógica, usted no lo tiene fe en eso. Aunque las lógicas sí lo llevan a creer. ¿Usted cree en Dios por lógica o por fe? Miren lo que dice Dios en hebreo. Sin fe. Sin fe. ¿Qué cosa? ¿Por qué es imposible? Porque usted no puede explicar todas las cosas que Dios hace con la lógica. Usted tiene que creer. Sencillamente, ¿qué? Creer. Y esa es la fe que salva. Esa es la fe que cuando tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, esa es la fe que cuando tú estás pasando por el desierto de tu vida, esa es la fe que cuando tú has sido fiel a Dios y a pesar de ser fiel a Dios, estás pasando por tribulaciones y crisis, que algunos entonces, como ellos trabajan por la lógica, dicen, ¿y dónde está Dios? Si yo he sido fiel, si yo he pagado mis ofrendas y mis diezmos, si yo voy a los cultos, si yo desde niño estoy entregado, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Eso qué cosa es? Eso es lógica. Pero la fe dice, a mí no me interesa lo que yo estoy pasando. Dios es ¿qué cosa? Amor. Y Dios me quiere salvar. Y si me pasa por el valle, si me pasa por el fuego, si me pasa por donde me pase, yo voy a confiar en el Señor. Habían 3 jóvenes hebreos que estaban siendo llevados como esclavos, sacados de su tierra, a una tierra extraña. Y por ser fieles a Dios, ellos no se arrodillaron delante de los ídolos de la nación que los esclavizó. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué estaban haciendo ellos? Obediencia. Obediencia. Y el rey había dicho, el que no se arrodille delante de los dioses, de mi Dios que yo estoy haciendo de mí mismo ahí, lo voy a quemar vivo. La lógica suya, ¿cuál pudiera haber sido si usted nada más que cree? Dice que vaya, yo no voy a dejar que me quemen vivo aquí, yo voy a arrodillarme aunque sea un ratico hasta que pase la tormenta esta. Y después yo me arreglo con Dios. Y nosotros usamos muchas lógicas para resolver nuestros problemas. Y decimos, yo después, o yo ahora, o ya acá. No, eso no es fe. La fe obedece y paga, ¿qué cosa? El precio. Y esos jóvenes fueron sorprendidos que no se arrodillaron para adorar ese Dios. Y lo llevaron delante del rey y le dijeron,
así que yo tengo entendido que ustedes no se van a arrodillar delante de mi estatua. Y les digo, ¿qué Dios los va a salvar de mi mano? Dice, el Dios que nosotros creemos. ¿Quién es ese Dios? ¿Será el tuyo? ¿Estás seguro? ¿O es el Dios que tú crees? Ese Dios nominal que tú sabes que no puedes negar porque hay demasiadas evidencias lógicas. Pero ese no es el Dios que tú tienes que tener. Tienes que tener fe en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo ilógico. Y ellos dijeron, el Dios de nosotros nos puede librar del fuego ese, que lo habían calentado 7 veces más. El Dios de nosotros nos puede librar. Pero si no nos libra, si tenemos que morir quemados, estamos dispuestos a morir. Esa es la fe salvadora, que no hace negocios con las cosas de Dios. Porque Dios no hizo ningún negocio, ni con el Hijo, que le pidió que le sacara la carga por amor a ti. Y si Él hizo eso, demostró que Él está dispuesto a hacer todo lo que sea para salvarte, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que padecer y aunque tengas que morir. Porque si su Hijo murió, ¿por qué tú no? Si su Hijo sufrió, ¿por qué tú no? ¿Quién eres tú? Y además Dios lo está permitiendo con un propósito en tu vida. Porque todas las cosas que te pasan a ti cuando tienes la fe verdadera, Dios lo está haciendo con un plan, con un propósito. Dios no te tiene tirado aquí en la tierra como uno más en el molote. No, Dios te mira a ti solito. Y Él tiene tus cabellos contados. Él sabe quién tú eres desde la cabeza hasta los pies. Él sabe lo que tú sufres, sabe lo que tú pasas. Él sabe la crisis que tú estás llevando en tu hogar. Él sabe los problemas financieros que tú tienes. Él sabe todo, lo sabe Dios. Y tú no le puedes fallar a Él si es que tiene fe. Esa es la fe que Dios dice. Que sin ella es ¿qué cosa? Imposible. Porque Dios te va a meter por tantos laberintos que si tú no tienes esa fe, no vas a llegar a no vas a avanzar. Te vas a parar en el primer puente. En el primer abismo que tiene que saltar, va a decir que va. ¿Quieren ustedes tener esa fe? Pídenselo a Dios, porque Él la quiere dar. La quiere desarrollar en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto. Porque la fe se prueba. ¿Y cómo se prueba la fe? Por medio de la obediencia, 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 obediencia. Abraham le falló a Dios una vez. Porque él tenía que obedecer. Dios le dijo, Dios te voy a dar un hijo. Y tienes que esperar que te lo dé. Y Abraham se desesperó y consiguió un hijo por su cuenta. Y desobedeció a Dios. Y Dios dijo, sí que me fallaste. Un hombre como ese, que era amigo de Dios, así que me fallaste, hiciste la cosa por tu cuenta, está bien. Al cabo del tiempo le dio el hijo que le prometió. Pero después de otro tiempo, cuando ya él estaba bien, ¿se sabe? Como se ponen los padres con los hijos legítimos, a qué edad aproximadamente, como unos 13 o 14 años, muchacho, se le da linda. Dios le dijo, hey, vamos, levántate, toma el muchacho contigo y vamos para la montaña. ¿Qué va a pasar? Dice Abraham. Dice, quiero que lo sacrifiques. ¿Qué cosa es sacrificarlo? Matarlo, como si fuera un corderito para ofrenda para Dios. Abraham se perturbó todo el cerebro, pero ahí se concentró un poquito y dijo, yo no le puedo fallar a Dios otra vez. Ya le fallé una vez y no quiero fallarle más. Y para no fallarle, ¿ustedes saben lo que hizo Abraham? Para no fallarle, ¿ustedes saben lo que hizo Abraham? No se lo dijo a su mujer. Porque la mujer ya lo había incitado a fallar la primera vez. Abraham le falló la primera vez a Dios por causa de la mujer. La mujer fue la que le sugirió que buscara a otra mujer para tener un hijo. Y ahora él dice, ahora yo no voy a hablarle con mi mujer porque si le hablo con mi mujer, yo no estoy culpando a las mujeres, yo estoy hablando de la mujer de Abraham nada más. No, porque veo que se fue mucho, una cosa y digo, ay mi madre. Las mujeres pueden ser maravillosas o no, igual que los hombres. Pero esta mujer, Abraham no quiso. Se levantó tempranito en la mañana, calladito, y arrancó con el muchacho solo, chiqui, y algunos siervos que le ayudaran a cargar la leña, iba por la montaña para arriba. En el camino, ni siquiera para que los siervos tampoco se estorbaran. Porque a veces las amistades tuyas son las que te echan a perder.
Los mismos miembros de la iglesia son los que te incitan a desobedecer. Ah, no seas bobo, si aquí todo el mundo lo hace. ¿O no? Tú tienes el deseo, pero... entonces tú crees, hasta el pastor lo hace. No te dejes llevar por eso. Tú tienes que ser fiel aquí. A Dios. Y Abraham cargó, iba para allá. El muchacho ni siquiera sabía nada todavía. Ya cuando estaban llegando, que el muchacho iba cargando la leña, el muchacho le pregunta, bueno, ven acá papá, yo veo la leña, la tengo aquí, todo el cuchillo, etcétera, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, le dijo. Él todavía no le quería decir, Dios va a proveer. No sea que el muchacho a mitad de camino se le arrepintiera. Cuando llegaron ya al lugar, levantaron las piedras que había que levantar, entonces le dijo, eres tú el cordero. Yo, y Dios me ha pedido que te sacrifiques como ofrenda al Señor. Ahora, ¿qué muchacho de aquí va a quedarse ahí y decir que yes, okay, here I am? Melissa, ¿qué tú le hubieras dicho a Osvaldito? ¿Qué le hubieras dicho tú? ¡Mi papi! No. Sacrifica a mi mamá si tú quieres. Ahí estaba el muchachón. ¿Qué hizo el muchachón? ¿Qué hizo el muchacho? Se destaca la fe de Abraham, pero en el libro de la fe debía estar la fe de Isaac también. Por la fe Isaac no se rebeló contra su papá y contra Dios y se ofreció. Eso debía existir en el libro de Hebreos también. Porque si fe tuvo el papá, fe tuvo el muchacho de creer y obedecer al papá y obedecer a Dios. Y los que no saben la historia, esto no era un plan real de Dios, era una prueba. Lo que quiero decirte es que Dios te prueba, pero al final Él tiene una salida para ti. Dios tiene una salida para ti. Hasta que levantes el cuchillo, hasta que parece que te van a matar, hasta que parece que todo se va a perder, hasta que parece que ya no hay solución para nada, Dios tiene una salida para ti. Si eres obediente hasta el final. Y Abraham levantó, wow, qué momento ese, uy, Dios mío. Yo no quisiera que Dios me ponga nunca en esa situación. Levantó el cuchillo, con el corazón quebrantado. ¿Pero con qué cosa? Adentro. No la lógica. ¿Y ustedes saben por qué no podía suceder la lógica ahí? Porque la lógica, ¿cómo hubiera trabajado? La lógica hubiera trabajado de esta manera. Si Dios me ha dicho que me va a dar un hijo para bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿cómo me lo va a matar ahora? ¿Cómo me va a decir que lo sacrifique? La lógica es, aquí hay algo malo, o este no es Dios el que me está hablando, aquí tiene que haber otra cosa. No. Yo no puedo creer eso porque mi lógica me dice que si tú me estás diciendo que me va a dar a un hijo para que ese hijo se multiplique y hacer una gran nación, ¿cómo ahora lo vas a matar? ¿Qué es lo que es eso? Eso es lógica. ¿Y está clara la lógica o no? Pero si él se deja llevar por la lógica, no usa la fe. Y él dijo, Dios sabrá lo que está haciendo, yo no le encuentro lógica a esto, pero ahora sí voy a ¿qué? A obedecer. Y cuando iba bajando el cuchillo, el ángel apareció, le detuvo la mano. Hasta el momento de bajarlo, porque ya iba con el impulso, ella tratando lo probó hasta el impulso final. Porque todavía si él está diciendo, deja ver, pero hasta aquí lo voy a llevar, pero seguro que él no me va a decir algo en el camino. No, ya iba para abajo ya. ¡Pum! Puede ser que tú estés para abajo, que te parece que no hay salida. Dios está ahí. Parece que todo está perdido, que tú no tienes solución. Dios está ahí. Y está ahí por ti solito o por ti solita. Aunque todo el mundo esté ignorando tu realidad, Dios está ahí. Y entonces le dijo, ahora verdaderamente, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ahora verdaderamente conozco que verdaderamente me temes, que verdaderamente tienes fe en mí. Y lo recompensó maravillosamente. Dios quiere hacer eso contigo. Yo no sé qué prueba te está poniendo, yo no sé por dónde tú estás pasando, pero la palabra de Dios dice, cuando pasares por las aguas de tribulaciones, yo seré contigo. Por el fuego, ¿verdad?
por valles de sombra. Hay cantidad de promesas que Dios te da para cuando llegue el momento de tu prueba. Y vamos a ser probados, hermanos. No espere que usted va a llegar sin prueba. La prueba es una necesidad para desarrollar, ¿qué cosa? La fe. Y lo único que usted tiene que hacer es, ¿qué cosa? No, obedecer. Obedecer para que la fe entonces y usted vea los resultados. Pero si se retira, dice el Señor, no agrada a quién, a mi alma. El que se retira de la fe no agrada a Dios, porque es cuando ya Dios está llegando al final, cuando ya Dios está llegando para darte, entonces tú te retiras, entonces te rindes y no continúas obedeciendo, y entonces Dios no puede hacer la obra y se me aflojó. Como dicen los mexicanos, se me achicopaló y renunció. Algunos se van de la iglesia, otros se enojan con Dios y forman un pataleo de cualquier tipo, y Dios se queda diciendo, y es que este no me conoce. Él no sabe quién soy yo, Él no sabe el amor que yo le tengo, no sabe todo lo que yo hice por Él. Y cómo Él no es capaz de hacer algo grande por mí, obedecerme, seguir mis instrucciones en su palabra. Quisiéramos nosotros decirle al Señor, sí, yo quiero, Señor, hoy. Ahora eso debe salir de un corazón dispuesto a ¿qué? A obedecer. No le busques excusa a nada de lo que tú creas que te puede costar. No importa lo que te cueste, no importa lo que te pase. Mira, aquí está Carmen. Carmen, póngase de pie otra vez. Carmen, ella trabaja por años y años y años y años y años y años en una peluquería. Ella es una de las mejores peluqueras, reconocida en todas las áreas. Trabaja con gente de todas categorías económicas y personal extraordinario. La tienen allí como la reina de ese centro de peluquería, por años. Y cuando Carmen se enfrentó con la verdad de Dios del sábado, dijo, yo tengo que ser fiel al Señor. Y aquí está ya. El jueves que fuimos a dar el estudio me dijo, pastor, le tengo una noticia. Digo, ¿cuál? Y dice, ya. Voy para el sábado, voy para la iglesia. Gracias, hermana. ¿Eso es qué cosa? Fe demostrada por la obediencia. La fe sin obediencia, ¿qué cosa es? La fe sin obediencia, ¿qué cosa es? Muerta. No sirve para nada. Usted dice que tiene fe, demuéstrela por su obediencia. Obras de obediencia. De lo demás, Dios no le sirve. Ni usted le sirve a Dios, porque Dios quiere probarlo hasta lo sumo. Vamos a ponernos de pie y salir de aquí con una resolución de tener fe que obra por el amor que le tenemos a Dios y que estamos dispuestos a obedecer bajo cualquier circunstancia. Señor, gracias, porque tú tienes para nosotros mensaje de vida, de salvación en tu palabra, que nos enseña y nos muestra el camino a seguir. Enséñanos a andar en tus caminos, Señor. Enséñanos a obedecerte. Permite que nuestra fe se fortalezca, que no decaiga frente a la prueba. Que la prueba sea como el crisol que nos prepara para desarrollar un carácter para el reino de los cielos. Y que cuando al final de la contienda, de las luchas, tú decidas venir a buscarnos, que podamos ser hallados en fe y haciendo tu voluntad. Por Jesús lo pedimos. Amén. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué cosa? Hallará fe en la tierra, porque van a venir tantas pruebas que la fe no va a existir casi. Pero en usted sí, por la gracia de Dios. Fe es obediencia, no olvide.